ecuaciones tiene que ver exactamente con la interpretación, planteamiento y solución de problemas con ecuaciones. Entonces vamos a utilizar el tema de ecuaciones para resolver problemas, es decir, que es una aplicación de esas ecuaciones. Entonces, para resolver un problema con ecuaciones necesitamos ciertos pasos. Entonces, los pasos para el planteamiento y la solución de problemas que generan ecuaciones o implican ecuaciones. Entonces, válidamente tenemos que el primer punto sería, hay que naturalmente leer cuidadosamente todo el problema para entenderlo a cabalidad. Luego de entender el problema, hay que identificar cuáles son los datos y las incógnitas que se van a hallar. Las incógnitas tienen que ver con lo que le están pidiendo. Luego, el tercer paso es pasar las cantidades de la misma naturaleza a una unidad común. Quiere decir que todos deben de estar en centímetros o en kilogramos. Siempre debe haber una misma naturaleza de unidades. Luego, el paso que sigue es graficar. Vamos aquí, graficar si es posible. Esto es opcional. Luego sigue asignar las letras a cantidades desconocidas. Normalmente los estudiantes utilizan X y Y, pero nosotros tenemos un gran universo de posibilidades porque puedes utilizar otras letras. La recomendación es que las letras te den un indicativo o una pista de la variable a considerar. Si estoy hablando de la cantidad de dinero que tiene Patricia, entonces la variable la pongo P de Patricia. Muy bien. Luego, asignar las letras a las cantidades desconocidas. En el paso 6 sería relacionar los datos y las cantidades desconocidas mediante unas relaciones o una ecuación, planteamiento de la ecuación. El paso 7 es escribir la ecuación de acuerdo con las condiciones dadas del problema. En el paso 8 sería resolver la ecuación por el método apropiado y finalmente hacer una verificación de esa solución. Con este cuadro nosotros podemos tener aquí un resumen de que cuando tengamos en el lenguaje cotidiano aparecen estas palabras, entonces usted la puede cambiar por una suma. Es decir, cuando yo tengo adición, agregar, si yo tengo 3, le agrego 5, entonces 3 más 5. Poner, ganar, incrementar, recibir, más, excede. Por ejemplo, el 8 excede en 2 al 6, entonces yo simplemente puedo colocar que 8 es igual a 6 más 2. Muy bien, la resta, ¿cuándo implica una resta? Cuando tengamos estas palabras de disminuir, quitar, diferencia, robar, sustraer, dar, menos, excede. ¿Cuándo se utiliza la palabra multiplicación o la operación multiplicación? Cuando diga tantas veces, cuando diga una fracción de una fracción, cuando yo tengo 4/5 de 2/3, simplemente esto sería equivalente a colocar 4/5 por 2/3. Nótese que esta palabra de se cambió por el signo por. También nosotros tenemos que cuando aparezca la palabra factor, eso genera multiplicación. Entonces, si yo tengo 3 por 5, los factores son 3 y 5. Otra palabra multiplicado por, el doble es por 2, el triple es por 3, el cuádruplo es multiplicar por 4, el quíntuple, el sextuple y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos alguna en el problema que te están diciendo la razón, la relación, la proporción o el cociente, debemos de utilizar la división. También cuando te hablen de la mitad, de la tercera parte, si es la mitad, ¿qué significa la mitad? Coger y multiplicar por un medio, o coger el número y dividirlo por 2. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos la tercera parte es el número dividido por 3. Muchas personas dicen que la tercera parte es 1/3. La tercera parte de un número n sería de esta manera. ¿Cómo sería equivalente? Simplemente sería 1/3, se cambia la palabra de por el signo por n.
y eso es igual a 1 por n, n, y 3 por 1 da 3, porque la multiplicación de fraccionarios se hace numeradores entre sí, denominadores entre sí. También cuando nosotros veamos en el problema es igual a, era, fue, será, da, es lo mismo, equivale a, resultado, tendré o dará, todas estas palabras usted las puede reemplazar por el símbolo igual. ¿Listo? Muy bien, con esto tenemos las bases para nosotros traducir a un lenguaje simbólico o a un lenguaje algebraico un texto, o que esté representado en un lenguaje cotidiano o un lenguaje natural. Entonces vamos a hacer este ejercicio, es cómo traducir de un lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico. Entonces cuando le dicen la suma de dos números, entonces usted lo puede representar como A más B, esa sería la suma. O los números pueden ser X, entonces, y el otro número Y. Si es X y usted llama el número Y, entonces la suma de esos dos números es X más Y, y es equivalente. El segundo, un número disminuido en 2, entonces un número X disminuido en 2. Esa sería la representación a un lenguaje algebraico. ¿Cuál sería entonces el producto de dos números? Entonces sería X por Y, o simplemente decirle XY, o lo puedes colocar entre paréntesis, X por Y. Eso significa el producto de dos números. Si usted llama el número A y el otro número B, entonces sería A por B o AB. ¿Qué significa el cociente de dos números? Entonces el cociente de dos números sería X dividido Y, o usted lo puede representar como X dividido Y, o lo puede representar como X es la Y, o lo puede representar como X dividido Y. Muy bien. El doble de un número, ¿cuál sería entonces el doble de un número? Si el número es X, el doble sería 2X. Ahora el número 6. El doble de un número más el triple de otro número es igual a 8. Entonces aquí tenemos dos números, dos incógnitas, dos variables. Entonces llamémosles X y Y. Entonces el doble de un número, 2X, más el triple de otro, más el triple. ¿Qué significa el triple de otro número? Entonces 3 por Y, que el otro número es Y. Eso es igual a 8. Entonces, esto que tenemos en un lenguaje cotidiano, natural, lo podemos resolver, hacer la equivalencia a un lenguaje algebraico, una traducción algebraica. Entonces el punto 7 dice un número par. ¿Qué sería un número par? Sería multiplicar el número 2 por cualquier número. Si usted multiplica 2 por cualquier número, siempre te va a generar un número par. Hagamos un ejemplo. Coja el número que valga, la X vale 4, entonces 2 por 4, 8 es par. Que si usted pone el 3, 2 por 3, 6, eso también es un número par. ¿Cuál sería entonces un número impar? El número impar sería, coja usted el doble de un número y súmele 1. O sea, coge un número par, súmele 1, te va a dar un número impar. Por ejemplo, si usted escoge el 5, entonces 2 por 5, 10, más 1, 11. Si usted la X la reemplaza por 6, 2 por 6, 12, más 1, 13. Siempre le va a dar un número impar. El otro ejercicio tenemos esto. El punto 9. La tercera parte del número disminuido en 4. Entonces, ¿qué significa eso? La tercera parte del número. Entonces hacemos esta primera parte, porque esta coma está dividiendo. Entonces la tercera parte del número es un tercio de X. Tercio de X. Disminuido en 4. Véanlo ahí. Ese sería ese problema. Ahora nosotros tenemos este 10 que es parecido al 9, pero aquí no lleva coma. Entonces dice la tercera parte del número más 2. ¿Qué significa eso? Que nosotros primero tenemos que coger el número, sumarle 2, y a ese resultado le voy a sacar la tercera parte. Eso es equivalente a tener, multiplicamos fraccionados. Recuerden que usted le puede poner, a este señor le ponemos el 1 abajo para que sea el denominador,
y ya multiplicamos derecho. 1 por x2 te daría x más 2 dividido 3 por 1, 3. Muy bien. Ahora, el 30% de un número, recuerden que el porcentaje es coger el número, dividirlo en 100 partes y el 30% es tomar 30. Entonces, yo puedo simplemente decir que sería el 30% de un número n es igual, coloco 30 dividido 100 partes iguales. ¿De quién? De el número n. Ahora se cambia la palabra de por el por. Entonces sería 30 por n sobre 100. Si usted lo quiere seguir transformando, usted cancela este 0 con este 0, 3 dividido 10 será 0,3 o 0,30n. Esto que tengo aquí representa el 30% de n. Muy bien, el punto 12, un número de dos cifras con a unidades y b decenas. Para nosotros hacer esto, usted no puede colocar que el número sería BA, donde estas serían las unidades y estas serían las decenas. Esto estaría incorrecto. ¿Por qué razón? Porque si usted coloca que un número que tenga dos unidades y tiene 3 decenas, por lo tanto 2 unidades son 2 y 3 decenas, como cada decena es 10, 3 decenas serían 30. Por lo tanto, al sumar estas dos te daría 32. ¿Cómo represento este 32? Simplemente ese serían 3 unidades más 2 decenas. Pero como nosotros tenemos que es A unidades y B decenas, entonces simplemente usted cambia el 3 por el B. Entonces daría B por 10 más las unidades son A. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta sería, entonces, la respuesta sería 10B más A, donde estas son las unidades y B en las decenas. Por eso multiplico por 10 para que generen las decenas. Ahora, para nosotros hacer este ejercicio, este problema dice, hoy la edad de Fernando es el triple de la de Lucía y hace 5 años era el cuádruple. La ecuación que relaciona los X años que tiene Lucía es, entonces ya nosotros nos están diciendo que la X son los años que tiene actualmente Lucía. Entonces nosotros colocamos edad actual de Lucía es X. Y como dice que hoy la edad de Fernando es el triple de la Lucía, entonces Fernando va a tener el triple de X, que es 3X. Para eso nosotros debemos de hacer lo siguiente. Vamos a enunciar, vamos aquí a trabajar, primero asignándole las variables. Como ya sabemos que X años es la edad actual que tiene Lucía, entonces la edad actual de Lucía es X. Y Fernando, ¿cuál es la edad? Hoy me dice que hoy la edad de Fernando es el triple de Lucía. Si Lucía tiene X, Fernando va a tener el triple de lo que tiene Lucía, o sea 3X. Entonces la edad de Fernando hace 5 años, ahora me dice, y hace 5 años la edad de quién? La edad de Fernando era el cuádruple. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros sabemos que la edad de Lucía hace 5 años, si hoy Lucía tiene X, hace 5 años va a tener lo que tiene hoy restándole 5 años, o sea 5 años menos de lo que tiene hoy. Entonces sería X menos 5. Y la edad de Fernando hace de 5 años es lo que tiene hoy, que es ¿cuánto? Hoy tiene 3X y le tengo que restar 5 años. Porque es hace 5 años, 5 años atrás, por eso le restamos 5. Ahora, ¿qué te dice? Y hace 5 años, ¿la edad de quién? La edad de Fernando era el cuádruple de la de Lucía. Entonces, ¿qué significa eso? Que hace 5 años
la edad de Fernando, que es esta, 3x menos 5, era, recuerdan que era se cambia por el signo igual. ¿Igual a quién? Al cuádruple de la de Lucía. ¿Qué significa el cuádruple? Sería multiplicar por 4 la edad de Lucía. Entonces te quedaría 4 que multiplica ¿a quién? A la edad de Lucía. ¿Cuál es la edad de Lucía? X menos 5. ¿Listo? Entonces nosotros acá tenemos que esta sería la respuesta a nuestro problema. Por lo tanto, la opción correcta sería 3x menos 5, sería la opción A. ¿Listo? Esa sería la respuesta a nuestro problema. Ya, si nosotros queremos resolver esta ecuación, que es una ecuación lineal porque tiene una sola incógnita y es elevada a la 1, entonces tenemos acá que resolvemos. Entonces daría 3x menos 5 igual a 4 por x, propiedad distributiva. Entonces 4 por x, 4x, menos 4 por 5 daría 20. Ahora paso los números y las letras a un solo lado. Entonces te quedaría 3x menos 4x igual a que a menos 20, este menos 5 pasa a más 5. Los términos son los que pasan más o con menos. Entonces 3x menos 4 te daría menos 1x igual menos 20 más 5, se resta porque si debo 20 y pago 5 quedo debiendo 15. ¿Listo? Ahora multiplico por menos 1 y x es igual a 15. Y se cumple con las condiciones del problema. ¿Por qué? Porque si Fernando tiene la edad actual de Fernando, la edad actual de Lucía, perdón, son 15 años, Fernando va a tener el triple, que son 45 años. Pero ahora le están diciendo, ¿cuáles son las condiciones del problema? Le están diciendo que la edad de Fernando hace 5 años, si hoy Fernando tiene 45, hace 5 años va a tener 40. Y Lucía, si hoy tiene 15 años, hace 5 años va a tener 10. Y nótese entonces que esta va a ser igual al cuádruple de Lucía. Entonces se cumple y se verifica el problema. Ahora, este otro problema que tenemos, el problema 2, dice: Mario pone 16 problemas a su hijo, con la condición de que por cada problema que resuelva recibirá 12 chocolates y por cada uno que no resuelva perderá 5. Después de trabajar en los 16 problemas, el muchacho recibió 73 chocolates. La ecuación que relaciona los problemas a los X problemas que resolvió su hijo es, entonces ya sabemos cuáles son X. ¿Qué significa la X? Los problemas que resolvió el hijo. Entonces esto sería X. Entonces después dice la cantidad de problemas que no resolvió el hijo. Si en total tenemos 16 problemas, entonces si él resuelve X, los que no resuelve sería el resto. ¿Y cómo sacamos el resto? Sería al total restándole X. Al total de problemas réstele los que resolvió y te quedan los que no ha resuelto. Muy bien. Ahora me dice, Mario, ¿cuál es la condición? Que recibe 12 chocolates por cada problema que resuelva. Entonces, ¿cuánta plata estaría recibiendo la cantidad de chocolates recibido por el hijo más la cantidad de chocolates que pierde? Eso daría igual. Entonces, si nosotros cogemos y sumamos la cantidad de chocolates recibidos por el hijo más la cantidad de chocolates perdidos o que dejó de ganar, el resultado será igual a 73 chocolates. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ya lo que debemos de hacer es lo siguiente. Si hace un problema, recibe 12 chocolates. Si resuelve 2 problemas, ¿recibe qué? Recibe
24 chocolates. Si resuelve 3 problemas, va a recibir 36 chocolates. Listo. Si resuelve 4 problemas, va a recibir 4 veces 12. Y eso lo podemos escribir como 4 por 12. Acá, si hace 3 problemas, va a recibir 3 por 12. Si resuelve 2 problemas, recibe 2 veces 12 chocolates. Entonces, si resuelve X problemas, va a recibir entonces 12 más 12 más 12 más 12 más puntos suspensivos hasta completar los X problemas. Entonces el resultado sería X por 12. ¿Listo? Entonces la cantidad de chocolates recibidos por el hijo sería 12X. Recuerden que cuando yo multiplico X por 12 da el mismo resultado que 12 por X. Esa es la propiedad conmutativa. Ahora, la cantidad de chocolates perdidos por el hijo, que es lo que está diciendo el problema, y por cada uno que no resuelva, perderá 5 chocolates. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Eso significa entonces que la cantidad de chocolates perdidos por el hijo, por su hijo, sería igual a ¿qué? Sería igual a multiplicar 5 por la cantidad de chocolates que no resolvió. ¿Cuál es la cantidad de chocolates que no resolvió? Es 16 menos X. Ahora armamos la ecuación. Entonces, ¿cómo sería? La cantidad de chocolates recibidos por el hijo. ¿Cuánto es la cantidad de chocolates recibidos por el hijo? Serían 12X. Entonces nosotros acá lo que hacemos es, esto sería 12 más la cantidad de chocolates perdidos por el hijo. ¿Cuántos son? Sería multiplicar 5 por el número de problemas que no ha resuelto, que sería esto. Y eso daría un total de 73. Por lo tanto, la respuesta sería la opción D. Muy bien, continuamos con el siguiente. Ahora, este problema que nosotros tenemos acá, me están diciendo, en un parqueadero hay 110 vehículos entre autos y motos. Si la cantidad de ruedas suman 360, las motos que hay en el parqueadero son. Entonces, nosotros podemos resolver este problema utilizando las opciones, que es una estrategia que también es válida. ¿Listo? Como le están preguntando el número de motos, y como son 110 vehículos, entonces si la opción es A, si son 80 motos, entonces tiene que haber 30 autos. Si la opción es B, para que dé 110, si son 60 motos, faltarían 50 autos. Y la opción C, si son 50, serían 60 autos. Si la opción D, la respuesta, si hay 40 motos, entonces debe haber 70 autos. Ahora me dice, si la cantidad de ruedas suman 360, las motos que hay en el parqueadero es. ¿Cómo nosotros sacamos el total de llantas o de ruedas? Entonces recuerden que las motos tienen 2 ruedas y los autos tienen 3. Veamos si la opción A es correcta. Entonces, si yo tengo 80 motos y tengo 30 autos, entonces ¿cuántas llantas voy a tener? Serían 80 por 2 y le tengo que sumar, cada auto tiene 4 ruedas, entonces multiplico. Entonces 80 por 2 daría 160 más 30 por 40 te daría 120. Al sumar esto te daría 280 llantas y tenía que dar 360, por lo tanto no es. Con esta estrategia tenemos que utilizar cada una de las opciones. Por lo tanto, la sugerencia es coger y trabajarlo con base en ecuaciones. ¿Cómo sería entonces trabajarlo con base en ecuaciones? Entonces, número de autos. El número de motos, llamémosle X. ¿Cuántos autos vamos a tener? Si tenemos en total 110 vehículos entre motos y autos y tengo X motos, entonces el número de autos sería la diferencia. El resto, 110 menos X. Ahora, la cantidad de ruedas de todas las motos,
¿Qué tenemos que hacer? Multiplicamos entonces el número de motos por 2. ¿Por qué? Porque cada moto tiene 2 ruedas. Entonces serían 2 veces X. La cantidad de ruedas que tienen todas las motos sería igual a ¿qué? Como que tienen los autos, cada auto tiene 4 ruedas. Entonces sería coger el número de autos y multiplicarlo por 4. Entonces sería 4 que multiplica ¿a quién? Que multiplica a 110 menos X. Normalmente lo hacemos en paréntesis. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora armamos la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Te están diciendo que el número de ¿qué? Que el número de ruedas que tienen todas las motos más el número de ruedas que tienen todos los autos, eso es igual a 360. Entonces hacemos la ecuación. ¿Cuántas ruedas tiene la moto? Serían 2X más cantidad de ruedas que tienen todos los autos, serían 4 que multiplica a 110 menos X, y eso es igual a 360. Ahora resolvemos esa ecuación. 12X más 4 que multiplica a 110 menos X igual a 360. Entonces aquí 12X más propiedad distributiva, 4 por 110, 440 menos 4X igual a 360. Ahora 2X menos 4X, que son términos semejantes, da menos 12X más 440 igual a 360. Entonces ahora este pasa a negativo. Entonces o hacemos lo siguiente: 440, este 360 pasa negativo y este menos 2X pasa positivo para que quede positivo. Entonces 460 menos 360, entonces la respuesta sería de 360 a 440, entonces sería 80 igual a 2X. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 te da 80? Es 40. Entonces, ¿cómo se despeja? Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la respuesta sería 40. Muy bien. Pero nosotros podemos hacer este problema utilizando el método del rombo. ¿Qué consiste este método del rombo? Es una estrategia, una metodología sencilla para solucionar problemas de dos incógnitas que tienen estas características. ¿Cuáles son las características? El problema de tener dos incógnitas, de haber dos cantidades totales. Un total sería la suma de las incógnitas y el otro el recaudo total producido por el número total de elementos. Luego el valor unitario de cada una de las incógnitas. Entonces aquí nosotros colocamos el total menor, este es el total mayor o recaudado, este es el valor mayor y este es el valor menor. Entonces el número menor de elementos es igual a multiplicar este por este, le restamos este y dividimos por la diferencia entre este valor menos este. Vea, para que vea el problema anterior. El problema anterior nosotros teníamos cuáles son los valores unitarios. El auto tiene cada auto tiene 4 llantas y las motos tienen 2. El primer total, ¿cuál fue el primer total del ejercicio anterior? Recuerde que en un parqueadero hay 110 vehículos, entonces tienen un total y te dan otro total. Entonces esos dos totales los que escribimos aquí, este total sería 110 y este otro total sería 360. Ahora, ¿cuál es el número de motos que corresponde a la cantidad menor? Entonces es igual a ¿qué? A 110 que multiplica a 4 menos 360 dividido la diferencia de 4 menos 2. Eso es igual, eso a 440 menos 360 dividido 4 menos 2, 2. Eso daría 80 sobre 2 y eso da 40, que te da un resultado mucho más práctico y rápido. Este otro problema lo vamos a resolver utilizando sistemas de ecuaciones, o mejor el método del rombo. El método del rombo sería, nosotros construimos un rombo
por qué se puede utilizar el método del rombo? Porque tenemos dos totales, son 15 partidas y en total 55 puntos recaudados. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Serían 15 partidas y el total recaudado sería de 55 puntos. Entonces, luego me están diciendo, cada vez que gane una partida recibe 7 puntos. Entonces, este es 7. Y cada vez que pierde le quitan 3. Entonces, si yo coloco 3 estaría incorrecto. Le tengo que colocar menos porque te están quitando. Entonces ya, simplemente lo que te están diciendo, las partidas ganadas, pero con esta estrategia lo que te da son las partidas perdidas, porque la cantidad menor siempre es el número de elementos de la unidad menor. Y en este caso la unidad menor tiene que ver con ¿qué? Con las partidas perdidas. Entonces, ¿cómo quedaría? El número de partidas perdidas es igual. Entonces sería 15 que multiplica, recuerda que se multiplica por 7 y el resultado le resto 55 y lo divido por la diferencia de los dos. Entonces la diferencia de este menos este. Como es negativo lo pongo en paréntesis. Entonces es igual. 15 por 7, 5 por 7, 35, llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10, daría 105 menos 55 dividido 7 menos por menos más. Entonces te quedaría 105 menos 55, entonces daría 0 y este daría 50. 50 dividido 7 más 3, 10 y el resultado sería 5 partidas perdidas. Pero como las preguntas son las partidas ganadas, entonces si eran en total 15 partidas y de esas 15 partidas perdió 5, entonces ganó 10. Esa sería entonces la respuesta. Finalmente, para terminar, hagamos este problema. Este problema dice: un caballo y una mula caminaban juntos, llevando sobre sus lomos pesados bultos. Lamentábase el caballo de su enojosa carga, a lo que la mula le dijo: ¿de qué te quejas? Si yo te tomara un bulto de los tuyos, entonces mi carga sería el doble de la tuya. En cambio, si yo te doy uno de mis bultos, entonces tu carga sería igual a la mía. Entonces, si nosotros le están preguntando cuál es el producto de la cantidad de bultos que lleva el caballo y la mula, este problema no se puede hacer con las respuestas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les dije, que era empezar a hacer sistemas de ecuaciones. Para nosotros, ya leímos el problema, lo entendemos, ahora vamos a establecer las variables. ¿Cuáles son las variables? Entonces, M es el ¿qué? El número de bultos que tiene la mula. Y C es el número de bultos que tiene el caballo. Lo hago de esa manera para que me dé un indicativo. Entonces ahora, ¿qué le contesta la mula? ¿De qué te quejas? Si yo tomara un bulto de los tuyos, entonces la mula va a quedar con un bulto menos de lo que tiene actualmente. Entonces mi carga sería el doble de la tuya. ¿Cuál sería el doble? Multiplicar el doble de lo que tiene el caballo. Pero el caballo va a tener ¿qué? Va a tener la cantidad de bultos que tiene más este otro. ¿Listo? Entonces, si yo tomara uno de los bultos de los tuyos, si yo tomara uno de los bultos de los tuyos, entonces la mula va a tener un bulto más y va a ser igual al doble de lo que tiene el caballo, y el caballo va a tener con un bulto menos. Ahora dice, en cambio, dice la mula, si yo te doy uno de los bultos, o sea que la mula va a quedar con un bulto menos, entonces tu carga sería igual a la mía. Entonces va a tener la misma cantidad de bultos que tiene el caballo, pero el caballo va a tener un bulto más, porque se lo está pasando de la mula, se lo pasa al caballo. Ahora nosotros reemplazamos, despejamos aquí el valor de M. M es igual a C
más 1, este negativo pasa a positivo, entonces te quedaría que m es igual a c más 2. Este valor que yo tengo aquí lo reemplazo en esta otra ecuación, entonces te quedaría m, entonces daría m, pero m ¿qué es? Lo que tiene el caballo más 2 más un bulto es igual al doble de lo que tiene el caballo menos 1. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Entonces sería c más 3 igual, aquí propiedad distributiva, 2 por c es 2c y 2 por 1, 2. Entonces aquí simplemente este 2 pasa a positivo, 3 más 2 es igual a 2c, esta c pasa negativa, entonces 12 menos c es c, y 3 más 2, 5. ¿Qué significa? Que el caballo tiene 5 bultos, y la mula, ¿cuántos va a tener la mula? Entonces la mula va a tener, según esta ecuación, va a tener lo que tiene el caballo más 2 bultos, entonces lo que tiene la mula sería igual a ¿qué? A 5 más 2, y eso daría un total de 7. Entonces la respuesta, te están pidiendo es el producto de lo que tiene la mula y lo que tiene el caballo. Entonces al multiplicar 7 por 5 te daría 35. Entonces, esa sería la respuesta. A continuación realizaremos 3 problemas de ecuaciones evaluados por competencias. El primero de ellos evalúa la competencia interpretativa. Veamos por qué. Dice, tenemos la suma de 3 números naturales consecutivos que se puede escribir de la siguiente forma. Nos dan la forma de escribir algebraicamente esos 3 números naturales. Y nos piden, de los 3 números se puede afirmar que, miren que lo que nos están pidiendo es, a partir de entender esta expresión algebraica que nos proponen, responder cuál es una afirmación que sea correcta. Vamos entonces a identificar lo que esta expresión está mostrando. Identificamos que la n es nuestro primer número. Recordemos que estamos escribiendo 3 números naturales consecutivos. Entonces, n es nuestro primer número, n más 1 será nuestro segundo número, n más 2 será nuestro tercer número. ¿Sí? Miren que si nosotros le ponemos valor a la n, efectivamente con esta expresión podemos encontrar 3 números consecutivos. Por ejemplo, si la n es 3, cuando hagamos 3 más 1, mire que será 4, y cuando hagamos 3 más 2, como resultado será el 5. Con esto comprobamos que sirve para escribir 3 números consecutivos, y ya si le ponemos el más en el medio, tendremos la suma de ellos 3. Que efectivamente esa es la expresión siguiente con esta igualdad que tenemos. En este caso, esta es una equivalencia de esta suma. Podemos decir que es el resumen de esa suma. Y por último, nos organizan esta equivalencia con otra igualdad, porque sigue siendo una equivalencia, con una factorización que fue a través de el factor común. Estas 3 expresiones que tenemos enlazadas con el igual, con este igual, son equivalentes. Esta es la manera en que vemos los 3 números. Aquí tenemos una equivalencia y el factor común será la tercera equivalencia. Entonces vamos a comenzar a leer
las opciones de respuesta. En la A nos proponen que n más 1 es el menor número, ¿sí? Y nos damos cuenta con esta interpretación que hicimos de la expresión algebraica que n más 1 no es el menor, es el segundo. Entonces no es correcta. 3n más 3 es el mayor. Sabemos que nuestros tres números están en esta parte donde identificamos que es n el primero, n más 1 el segundo, n más 2 el tercero. Ya sabemos que esta expresión de 3n más 3 no es que sea el mayor, sino que es la equivalencia de la suma entre esos tres números. Entonces no es correcto. En la C nos dicen n es el promedio de los tres números. Ya identificamos que n es nuestro primer número y no el promedio de ellos tres. Y en la D nos dicen n más 2 es el mayor. Nosotros ya identificamos que es nuestro tercer número. Efectivamente es el mayor. N más 2 es el mayor. Por esto, esta será nuestra respuesta, la D. Vamos a realizar otro ejercicio en el que nos evalúan la competencia de planteamiento y ejecución. Vamos a ver por qué. Dice, Daniel debe ubicar señales de tránsito sobre una carretera, manteniendo la distancia entre señal y señal que se muestra en la siguiente gráfica, donde X indica los metros que separan las dos primeras señales. Entonces vemos que acá entre A y B hay una distancia de X, entre B y C hay una distancia de X más 2, entre C y D X más 4, ¿sí? Va creciendo la distancia hasta que llegamos a G. Y nos pregunta, la representación adecuada en metros, recordemos que X indica los metros, de lo que mide el tramo AG, es decir, todo este tramo que tenemos desde A hasta acá, toda esta medida, en función de X. Mire que nos están evaluando la competencia, planteamiento y resolución, porque lo que quieren es que nosotros hagamos la suma de todas estas distancias. Es decir, vamos a sumar X, X más 2, X más 4, X más 6, ¿sí? Para esto basta con contar cuántas veces está la X en estos tramos. Y contamos que está una vez, otra. Mire que por cada tramo hay una X y son 6 tramos. Quiere decir que tenemos 6X. Y luego vamos a sumar los números, es decir, vamos a sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Al sumar estos, notamos que suman 30. Recordemos que el 6 está acompañado de la X, pero el 30 no. Esto implica que no podemos hacer la suma entre ellos dos porque uno está acompañado de una variable y el 30 no está acompañado de la variable. Por eso no lo podemos sumar. Con esto ya sabemos que la opción A no puede ser correcta porque no podemos decir que esto es equivalente a tener 36X. Sí, esto sería incorrecto. No puedo decir que esto es una igualdad. Entonces, esta no puede ser la opción de respuesta.
Ya sabemos que 2x más 10 no podría ser una opción, dado que sabemos que hay 6 tramos y por cada tramo hay una x, son 6x, no puede ser correcta. Y en estas dos, aunque está la 6x, el hecho de que todas estén sumando y acá nos dé una resta, no puede ser posible, ¿sí? Y nuestra respuesta será entonces 6x más 30, que fue lo que encontramos al realizar esta suma. Es importante que nosotros, cuando estemos observando los ejercicios, notemos qué es lo que el ejercicio pretende. Puede ser tres formas. La primera, como vimos en el ejercicio anterior, que simplemente yo interprete, ¿sí?, una información que me están dando. Esa información puede ser una información de una tabla, puede ser la información de una gráfica, puede ser la información de un planteamiento algebraico. Y que nosotros logremos interpretar lo que esto está señalando. Otra competencia es esta, la que acabamos de realizar, que es la de planteamiento y ejecución, o le podemos decir resolución, que lo que él pide es que resolvamos, ¿sí?, una expresión algebraica con lo que conocemos que entre las variables y los números, ¿sí?, la relación que puede haber entre las variables y los números. Y la tercera competencia que debemos tener en cuenta es la competencia argumentativa. En esta competencia argumentativa nos van a dar una afirmación, ¿sí? Dentro del contexto de la pregunta nos dan una afirmación, la cual nos van a preguntar si es verdadera o si es falsa. Pero no solamente esto, sino que nos van a dar unos por qué, ¿sí? Y realmente el por qué es en el que yo me debo basar para llegar a la respuesta. Entonces miren que en este ejercicio tenemos el mismo contexto, Daniel con sus tramos, ¿sí?, en el que vemos que el tramo AB es X, BC es X más 2, ¿sí?, X más 4 CD, ¿sí? Pero ya nos van a hacer otra pregunta, nos van a decir, un empleado de Daniel afirma que la longitud del tramo DE, vamos a identificar ese tramo acá en la gráfica, es este, DE, en el que tenemos X más 6, me dicen, siempre será el triple de la longitud del tramo BC. Vamos a identificar este tramo BC, que es este de acá, que es X más 2. Entonces, recordemos, me están afirmando que este tramo, ¿sí?, DE es el triple, o sea, multiplicado por 3. Me dice, siempre será el triple del tramo BC. ¿Listo? Cuando estamos diciendo que es el triple, ¿sí?, no solo me puedo fijar en el número, es decir, yo sé que pasar de 2 a 6 sí es el triple, pero la X sigue siendo igual y realmente la X también tendría que estar multiplicada por 3. Es decir, que esta afirmación es falsa. Vamos a ir a mirar dentro de las opciones de respuesta, ¿sí?, las falsas. Ya identificamos que es falsa porque la X también tendría que estar multiplicada por 3. ¿Listo? Es decir, que deberíamos de tener 3X más 6. ¿Sí? Entonces vamos a identificar que la B es falsa y la D también. El argumento es el que nos va a llevar a decir cuál es la respuesta correcta, si la B o la D. Vamos a leer la B. Dice, ya que si por ejemplo X vale 10, el tramo DE valdría 16 y el tramo BC valdría 12. Vamos a
identificar bien lo que quiere decir este argumento. Este argumento nos lleva a ponerle valores, ¿sí? Nos lleva a ponerle valores a la X y mirar si realmente es el triple. Entonces nos están diciendo que si X vale 10, ¿sí? Entonces el tramo DE valdría 16, efectivamente, porque 10 más 6 sería 16, y el tramo BC valdría 12, efectivamente, porque sería 10 más 2, 12. Con este ejemplo, ¿qué nos están queriendo decir? Que esto es falso precisamente porque sabemos que 16 no es el triple de 12, ¿sí? No está multiplicado por 3, entonces esto sería incorrecto. Y el otro argumento dice, ya que la longitud de E es el cuádruple, ya vemos que no es el cuádruple, ya lo hicimos con un ejemplo y vemos que no está multiplicado por 4. Entonces efectivamente nuestra respuesta será la B. Falsa, y nos dan un ejemplo para que veamos que 16 no es el triple de 12. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta una próxima.